Bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos conectados a través de Instagram, a través de Facebook, Ministerios en Antigua, también a través de otras redes, canal de YouTube, El Tiseira, Ministerios en Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre. Ya estamos en conexión y bendecimos el nombre de Yahweh. Buen reposo para todos, que el Padre les bendiga. Así que vamos a iniciar con este mensaje, un mensaje más que el Padre nos está dando, un mensaje que va a ser de gran bendición, un mensaje donde vamos a entender muchas verdades, muchas cosas. Así que damos gracias al Padre por permitir predicar su palabra. Así que bienvenidos a todos y vamos a hacer una oración al Padre, una oración para que a través de su Espíritu y a través de su palabra Él pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón. Así que iniciamos este mensaje haciendo una oración. Gracias, Yahweh, te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en el Ministerio en Antigua. Gracias a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ellos que sé que tú los has traído para poder escuchar tu palabra. Que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de aquellos que lo escuche, que puedan entender la importancia de tener fe, la importancia de creer en ti, en creer en tu palabra. Yo te pido que estés ministrando sus vidas y sus corazones y puedan ser bendecidos en el nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces, bienvenidos a todos. Que Yahweh les bendiga a través de las redes sociales. Ya estamos conectados. Y vamos a iniciar entonces con el mensaje de hoy. Y el título es Si tuvieras fe. Así se llama el título de este mensaje, Si tuvieras fe. Y vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué es importante tener fe? Porque muchos versículos en la Biblia nos habla de la importancia de tener fe en el Padre. Y saben que la fe muchas veces se entiende mal, se comprende mal. ¿Por qué? Porque la fe, la palabra fe en el hebreo, en el original, es emuná. Y emuná significa certeza, convicción, seguridad. La palabra emuná significa en sí varias palabras en una. Y ese es el hebreo. Cuando estudiamos las palabras en el hebreo, cada palabra en hebreo tiene muchos significados. Y cuando nosotros estudiamos la fe en el español, nosotros entendemos que es creer. Tener fe es creer y es mucho más que creer. Es tener certeza, seguridad, convicción ¿en quién? En el Creador, en nuestro Padre Celestial, en Yahweh. Entonces muchas veces hay muchas personas que dicen tener fe, pero se sujetan a este mundo físico. Por eso hay muchas personas que tienen fe en una iglesia, en un pastor, en un cura, en una religión, tienen fe en una imagen, en una estatua, tienen fe en algo físico y saben que esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es la certeza, la convicción, la seguridad, que es emuná en hebreo, de lo que no vemos. El que tiene realmente fe es aquel que no ve. En el mundo físico no se palpa, sino que se ve en el mundo espiritual. La verdadera fe es cuando vemos el mundo espiritual, es cuando comprendemos el mundo espiritual, de que nuestro Padre Celestial está en el mundo espiritual. Y no en un mundo físico como forma de imagen o como forma de algo material. Mucha gente cree en santos, en vírgenes, en dioses y buscan algo físico donde agarrarse, donde clamar, donde sujetarse, pero esa no es la verdadera fe. Por eso tenemos que entender qué es realmente la fe genuina. La fe verdadera, que es emuná en hebreo, que significa certeza, convicción, seguridad de lo que no vemos. Por eso dice Hebreos 11,
La fe, la emuná, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es que yo estoy seguro que estoy esperando la respuesta de mi Padre, de Yahweh. Eso es fe, emuná. Estoy esperando una respuesta del mundo celestial, del mundo espiritual al mundo físico. Es la certeza de lo que espero. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción? Seguridad. Estoy convencido que existe, que Yahweh, que mi Padre lo tiene, pero hoy en el plano físico no existe, pero lo tiene Él. Entonces la fe y la emuná es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sabiendo que pronto llegará. Y saben que la fe, nuestro amado Mashiach, nuestro amado Salvador, nos enseñó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate y échate al mar. Y saben que el grano de mostaza es tan pequeño, y que si uno lo siembra, si uno deja que dé fruto, llega a tener metros y metros y metros de altura. Y así es la fe, según nuestro amado Salvador nos enseñó. Si tuvieran fe, tan solo un pequeño grano, algo pequeño, si creerían en mi Padre, si creerían en mí, si creerían en mi palabra, esa pequeña fe produciría mucho fruto. Por eso es importante entender que si nosotros tenemos la verdadera fe en Yahweh, en el Padre, en el Hijo, vamos a ver el poder de Yahweh manifestado en nuestras vidas. Vamos a ver el milagro que estamos esperando. Vamos a ver la sanidad que estamos esperando. Vamos a ver la restauración que estamos esperando. Pero el que duda no tiene fe. Muchos piden a Yahweh en oración, muchos claman, pero piden y claman dudando. Y la duda no es del Padre. Dudar es, he orado, he clamado al Padre, le he pedido lo que necesito, pero no sé si me lo va a dar. Y no sé si va a venir. Eso es duda. Todo lo que pidan, pidan con fe, sin dudar, porque el que duda está pecando. El que duda peca. No podemos dudar, porque la duda no es de Yahweh. La duda no es del Padre. Por eso sin fe, sin seguridad, sin convicción, sin certeza, no podemos agradar al Padre. Y muchas personas les cuesta entender esto y caminan en esta vida siendo personas incrédulas, que es peor que tener dudas. Porque el que tiene duda está entre creer y no creer. Está en el término medio. El que tiene duda nunca será una persona que viva los milagros de Yahweh, el poder de Yahweh manifestado. ¿Por qué? Porque tiene un pie adentro y un pie afuera. Un día creo, mañana no creo. Un día creo, mañana no creo. Otra cosa es creerle a Yahweh y que no se dé lo que uno está esperando. Obviamente a uno lo golpea, a uno me ha pasado a mí, que uno espera un milagro, o uno espera que la puerta se abra y no se abre. Y realmente golpea eso. ¿Por qué? Porque uno esperaba que el Padre se manifieste. Pero uno no pierde la fe. Porque si el Padre no abre por un lado, lo abre por el otro. Pero la duda es diferente. ¿Por qué? Porque oramos, confiamos, entregamos y después nos preguntamos, pero me responderá el Padre, pero me dará lo que necesito, pero abrirá la puerta, ¿será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que estoy pidiendo mal? ¿Será esto? No tenés que dudar. Todo lo que pidan al Padre, dice el Mesías, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en la voluntad de Él, se les dará. Pidan con fe, sin dudar, dice Santiago. Pidan con fe,
sin dudar, porque el que duda ya ha pecado. Ahora, podemos pedirle algo al Padre, y el Padre puede decir que no, pero nunca podemos dudar, porque el que duda, el Padre no responde. Por eso necesitamos entender la importancia de tener fe en el caminar en la senda antigua, en el caminar en el camino del Padre. Es un tema tan conocido, el tema de la fe, pero muy mal entendido, comprendido y enseñado. ¿Para qué? Para muchos. Y necesitamos entender la importancia y la profundidad de la fe. Por eso la fe es tan importante y tan necesaria en nuestras vidas, en los hijos de Yahweh, de que nosotros tenemos que entender que todos los días, claramente la Escritura dice, caminen con fe. Todos los días debemos de caminar con fe y no por vista. Tenemos que aprender a caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe? Creyendo en el Padre, esperando en el Padre, buscando al Padre, en oración, en adoración, en palabra. Caminar por fe, creyendo que Él va a abrir las puertas, que Él va a derramar su poder, que Él va a derramar su restauración, que Él va a derramar su sanidad y que Él es muy probable que nos mande por una tormenta, por un desierto, por un proceso y que nos cuesta caminar. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar por fe en cualquier situación de nuestra vida. Nuestra fe es pulida, nuestra fe es forjada, nuestra fe es en sí purificada en medio de las pruebas. No en tiempos de bendición, sino en tiempos difíciles. Por eso cuando vamos a la Biblia y vemos los grandes siervos de Yahweh, que fueron hombres y mujeres de fe, fueron probados a fuego. Fueron probados al máximo para que su fe aumentara. Por eso el Padre no solamente quiere que nosotros tengamos fe como un grano de mostaza, sino que podamos crecer, desarrollar y madurar la fe que tenemos. ¿Y de qué manera lo hacemos? Al oír la palabra de Yahweh. Pablo dice en Romanos que la fe viene, la fe crece, la fe se desarrolla por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Yahweh. Por eso es importante la escuela bíblica que hemos comenzado. Por eso es importante cada mensaje. En el canal de YouTube tienen más de 600 mensajes de parte del Padre como este, que es palabra de vida, palabra de bendición, donde vos podés recibir una administración del Padre, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos su palabra es viva y eficaz. Y esa palabra se hace en nosotros fuerte y empieza a dar fruto. Por eso necesitamos entender que la única manera que nuestra fe aumente y crezca es escuchando la palabra de Yahweh. Hay más de 100 versículos que nos habla de la importancia de la fe en las Escrituras. Emuná es confiar, emuná es creer, es obedecer. Saben que la raíz de la palabra emuná viene también de la raíz palabra emet, que significa verdad. Cuando nosotros tenemos emuná, certeza, fe, seguridad en Yahweh, tenemos la verdad. Estamos en lo correcto. Por eso el que dice es tener fe en algo físico, en algo material, en algo que no tiene vida, no es verdadera fe. Por eso Yahshua dijo claramente: bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que han creído sin ver. Esa es la verdadera fe. Si vos decís tener fe, pero te sujetás a un pastor, te sujetás a una iglesia, a un ministerio, te sujetás a un santo, una virgen, a un Dios, a algo material, no es verdadera fe. Porque la verdadera fe es espiritual.
La verdadera fe es tener confianza, seguridad, certeza que nuestro Padre está en los cielos y que Él está con nosotros, que su Hijo está con nosotros y que su Espíritu está con nosotros. Por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en el Mashiach, que Él es nuestro Salvador, Él es el consumador de la fe. ¿Y qué es el consumador? El que consumió a través de su sacrificio la fe. Por medio de su sacrificio podemos creer en Él. Y por medio de su sacrificio y por medio de la fe en Él, podemos ser salvos. Por eso la salvación viene por fe, no por vista, para que nadie se gloríe. Todo aquel que crea en el Mashiach será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado porque el pecado lo condena. Por eso dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es la certeza de lo que espero en Él y es la convicción de lo que espero en Él, no en este mundo. Y lamentablemente, muchas personas que son cristianos, que son creyentes, se han aferrado a lugares físicos. Por eso cuando vino ese periodo terrible de la pandemia, muchos lugares se cerraron y muchas personas no sabían qué hacer, porque estaban acostumbradas a estar con el pastor, con el líder, con los hermanos, con un lugar físico. Y saben que la fe no se cierra en cuatro paredes. La fe no se encierra en algo físico. La fe es libre. Uno puede creer en el Padre, en el Hijo. Uno puede creer en la palabra de Él en cualquier lado, en cualquier situación. Por eso dice claramente que cuando Yahshua regrese, va a venir en momentos difíciles. Y dice la Escritura, hallará fe el Mashiach, hallará fe nuestro amado Salvador cuando Él regrese, porque solo la verdadera fe nos va a sustentar cuando Él regrese. Por eso dice, es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. No se ve a los ojos naturales. Es la certeza de lo que espero a pesar de que me digan que no es posible. A pesar de que me digan que no va a ser. Si el Padre me lo dijo, yo sé que Él va a cumplir su palabra. Puede ser que tarde, sí. Puede ser que haya obstáculos, sí. Puede haber oposición, sí. Pero si realmente el Padre nos dijo, tenemos que creerle a Él. Por eso no podemos depender de un lugar físico. Por eso el Padre ha levantado este ministerio en las redes, su ministerio a las naciones, donde aquel que tenga la fe en Yahweh, en su Hijo, en su palabra y en su Espíritu, realmente caminará por fe y no por vista. Nosotros tenemos como hijos de Yahweh desarrollar la fe. Si tuviéramos fe, no haría nada imposible delante de Yahweh para nosotros. Porque Yahshua dijo, le dirás a un monte, quítate y echa al mar, refiriéndose a una metáfora de ejemplo, no que sea algo literal, sino que será como un ejemplo, que es algo imposible que eso suceda. Teniendo fe, se puede hacer. ¿Por qué? Porque si tenemos fe en el dador de la vida, en el Padre Celestial, para Él no hay nada imposible. Cree, dice la Escritura, todo es posible para el que cree. Por eso dice Marcos 11:24, creerán en todo lo que pidan y pidan con fe, según la voluntad de Yahweh, lo obtendrán. Todo lo que pidan, pidan con fe, sin dudar. Porque si dudamos, estamos pecando. Y es importante tener presente esto.
A Yahweh no le agrada que nosotros dudemos. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:7. Vivamos, caminemos, respiremos por medio de la fe y no por vista. Miremos, caminemos, hablemos, vivamos por medio de la fe. Y la única manera de crecer en fe es en alimentarnos de la palabra de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro alimento espiritual. Es nuestra responsabilidad alimentarnos espiritualmente por medio de la palabra de Yahweh. Más nos alimentamos de su palabra, más conocemos su palabra, más conocemos a Yahweh, más caminaremos en fe. Y en la fe es un escudo espiritual contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque el escudo nos protege de los ataques del enemigo. El día que nosotros decidamos ya no creer más, ser incrédulos, y aún en que la duda entre y nos gobierne, Satanás nos vencerá. Satanás nos cortará la cabeza. Por eso Yahweh te está diciendo a través de este mensaje, deja de dudar. Deja de dudar. Deja que en sí la fe crezca en vos. No dejes que la duda entre. No dejes que la razón entre. No dejes que empieces a querer explicar la obra que yo estoy haciendo en vos, dice Yahweh. Solamente cree. Cree en mí. Ten certeza, ten convicción, ten seguridad. ¿Por qué? Porque a su tiempo yo voy a obrar. Por eso Pablo dice, no por vista. ¿Por qué? Porque la vista es nuestra realidad. ¿Cómo es tu realidad hoy en día? ¿Cómo es mi realidad? Hay muchas cosas que no están bien. Hay muchas cosas que están bien. Hay otras que no. Muchas cosas que estamos esperando y no suceden. Muchas cosas que parece que Yahweh se olvidó. Esa es nuestra realidad, nuestra vista normal. Pero el Padre nos manda a que vivamos por fe. Cuando dice la Escritura, llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuáles son las cosas que si fuesen? Son las que Yahweh tiene preparado en su reino celestial. ¿Cuáles son las cosas que no son? La de este mundo, la realidad. Ahora es importante entender que tengamos fe en el Padre de las cosas que Él nos prometió, no de lo que nosotros queremos. Porque muchas veces hay hermanos que se equivocan y dicen, Padre, yo quiero esto, Yahweh, yo quiero lo otro, y a veces no está en el plan del Padre que te lo dé. Y vos podés tener toda la fe, toda la convicción, toda la seguridad, toda la certeza, pero Él no va a obrar porque no está dentro de su voluntad para tu vida. Ahora, si Él te dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo te voy a dar esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ahí no hay que dudar y tener fe. Y a pesar de que pase el tiempo y no suceda, no tenemos que perder la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la llave que abre la puerta a la bendición de Yahweh. Sin fe es imposible agradar a Yahweh. Por eso dice Santiago 1:6, cuando ustedes oren al Padre, pidan con fe, con seguridad, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar que es llevada por el viento. La ola del mar va y viene por el viento. El que duda, hoy dice, los cielos se abrieron, el Padre ha derramado su bendición, los ángeles están conmigo. Y mañana, no, estoy mal, me quiero morir, quiero que me lleve al cielo, quiero que me lleve al Seol, no doy más con mi vida. Ese es el que duda. ¿Por qué? Porque hoy cree, mañana no. Vuelvo a decir, podemos creer en Yahweh y tener
en sí golpes en medio de esa fe porque no pasa lo que Yahweh determinó? Sí. Porque tener fe en Yahweh no significa que siempre uno esté positivo y sí, vamos adelante y declaramos y esto y el otro. No. Tener fe es saber que Él lo va a hacer. ¿Pero qué? Pero tenemos que esperar su tiempo, porque el tiempo de Él no es nuestro tiempo. Y a pesar de que no pasa nada, a pesar que esas puertas no se abren, a pesar de que ese trabajo no viene, que esa sanidad no llega, no tenemos que perder la fe. Porque la fe es la única llave que abre la puerta para que Yahweh nos bendiga. Por eso muchas veces hay hijos de Yahweh que viven en duda porque en vez de ser espirituales son emocionales. Son personas emocionales. Hoy ven la gloria de Yahweh y mañana están en el infierno. No hay que dudar. No podemos ser en sí personas emocionales, porque la verdadera fe no se mueve por emoción. La verdadera fe no se mueve por lo que sentimos, sino se mueve a través del Espíritu de Yahweh y a través de nuestro espíritu. Por eso, el que es emocional, el que duda, no puede ser como la ola del mar. No puede ir y venir, ir y venir. Esa gente siempre está estancada. Esa gente nunca crece. Nunca Yahweh va a bendecirlos porque no están preparados para recibir las bendiciones del Padre. El que realmente encuentra la verdadera fe, camina por fe, es certeza, convicción y seguridad en Yahweh, es aquel que alcanza también madurez espiritual. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Yahweh. ¿Qué significa es imposible agradar a Yahweh? ¿De qué manera podemos agradar a Yahweh? ¿Obedeciéndole? ¿De qué manera podemos agradar a Yahweh? Creyendo en Él. Entonces, si le obedecemos, si le creemos, Él derrama su bendición. Él derrama su recompensa. Porque somos hijos que le terminamos agradando a Él. Y es ese padre que le marca algo al hijo, que le dice algo a la hija, que le promete algo. Imagínense esos hijos que dicen, no papá, yo no te creo. No papá, no creo que hagas eso en mi vida. No papá, ¿sabes qué? Dudo que lo hagas. El padre le va a doler, porque los hijos no creen en el padre. Por eso si los hijos le tienen fe al Padre, en el corazón del Padre es agradable. Es algo bueno. Mis hijos creen en mí. Mis hijos creen que yo puedo bendecirles, ayudarles, que yo puedo darles lo que ellos necesitan para ser felices. Entonces, voy a ayudarles. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Cualquiera que se acerque al Padre en oración debe creer que Él está y que Él existe. Hebreos 11:6. Si nos presentamos delante del Padre, tenemos que creer que Él está y que Él nos está escuchando. Y yo cada vez que oro al Padre, en cualquier lugar, cualquier momento, yo sé que Él está escuchándome. A pesar de cómo yo esté, si esté bien, si esté mal, yo creo que Él me escucha. ¿Por qué? Porque tengo a su Hijo en mi interior. He sido lavado con la sangre del Cordero. He recibido el Espíritu de Santidad. Y yo sé que todo lo que le pide al Padre en el nombre de su Hijo, Él lo va a escuchar. Después Él determinará con su soberanía y su poder qué cosas sí y qué cosas no. Pero cualquiera, dice. ¿Y quién es cualquiera? Todo aquel que invoca al Padre en el nombre de su Hijo. Todo aquel que se acerca delante del Padre en oración. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender de la religión y de la iglesia que nos enseñaron. No, Dios escucha al pastor nada más. Dios escucha al líder. A mí no me escucha. Si yo soy pecador, si yo miento, si yo hago cosas que no le agradan.
Y eso es lo que nos enseñaron en la iglesia. Muchas iglesias religiosas, que solamente a los que están en el altar, a los que ministros, tienen acceso directo. Al nuevo que recién abrió su vida al sacrificio del Mesías, que cree en él, que recibió el Espíritu de Santidad, a ese no, ese falta todavía. Y eso es una gran mentira, porque eso es lo que la religión nos enseñó. Todo aquel, cualquiera, que invoque al Padre en el nombre de su Hijo, creyendo en el nombre de su Hijo, el Padre lo escucha. Pero cuando se acerca a Él, debe creer que Él está escuchando. Recuerden que Yahweh está cercano a los de humilde corazón, a los de un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito es un corazón quebrantado, un corazón que reconoce que no hay otro como Él y que Él es el único que nos puede ayudar. Él no está cerca de los soberbios, de los orgullosos, de los que creen que no necesitan ayuda de nadie. Pero cualquiera que se acerque a Yahweh en oración debe creer que Él está y que Él existe. Y no creer en la gran mentira que está en otros infinitos galaxias. Él está en su tercer cielo mirando toda la creación. ¿Y qué más dice ahí el autor de Hebreos? Y Él recompensa a los que le buscan. Cada vez que vos orás, cada vez que vos lo buscás, no hace falta arrodillarte, no hace falta encerrarte en tu cuarto. Lo importante es que lo hagas de aquí, de corazón. Podés invocarlo parado, acostado, inclinado, boca arriba, boca abajo, en el auto, en el baño, en el comedor, en la calle, donde sea. Si invocás al Padre en el nombre de su Hijo, de corazón, lo vas a hallar. ¿Y cómo lo sabés? ¿Cómo lo sé? Porque a través de su Espíritu, Él va a obrar. El Espíritu de Santidad va a hacer la obra, te va a contestar, te va a responder. Y eso es importante de entender. Muchos hermanos piden oración. Muchos hermanos van al grupo de oración del ministerio y piden oración, y no está mal. La Escritura claramente dice, oremos unos a otros. Pero no podemos acostumbrarnos a pedir siempre oración. Porque se me rompió la heladera, porque me golpeé el dedo, porque se me rompió el auto. Hay que pedir oración cuando vemos que nos está superando lo que nosotros estamos pasando. Pero si nos pasan cosas que no son graves, nosotros tenemos que hablar con Yahweh directamente. Porque Él nos va a escuchar. Ahora, si vos no crees, si vos dudás que el Padre puede escucharte y responderte, quiero decirte que todo lo que pidas nunca va a llegar la respuesta. Porque a Yahweh no le gusta la duda. A Yahweh no le gusta la incredulidad. Todo aquel que tenga fe agradará el corazón de Yahweh. Por eso tenemos que aprender a buscar al Padre con fe, sin dudar. Por eso Yahshua dice, no te dije si crees, verás el poder de Yahweh. Marcos 9:23 dice, para el que cree, todo le es posible. Todo puede suceder que según la voluntad de Yahweh, no según lo que nosotros queremos. No, si tenemos fe, todo lo que pidamos, quiero un auto, quiero una casa, quiero dinero, quiero esto. No, no es así, no es mágico. Porque muchos predican un evangelio diferente. Que es un evangelio de la prosperidad, que todo lo que declare será hecho, que todo lo que profetice será hecho. No, porque eso es un evangelio diferente. Todo lo que pidas al Padre en el nombre del Mashiach será hecho según la voluntad del Padre. Porque Él es soberano, Él es en sí el conocedor de todas las cosas. Juan 11:25 dijo Yahshua una verdad espiritual. Yo soy el yo soy. Eso lo vimos en la escuela.
tremenda clase. Él es el yo soy, Él es el ya. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, no morirá jamás. Y saben que acá hay una verdad tremenda espiritual. ¿Qué quiso decir el Mesías acá? Yo soy, igual que mi Padre. Él es el yo soy, yo también yo soy. La resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque en Él está la resurrección de los muertos. Por eso cuando Él regrese, los muertos primero resucitarán. Él es la vida. ¿Y qué vida? No solo la vida de este mundo, sino la vida del otro mundo espiritual, que es la eternidad. Todo aquel que tenga el Mashiach tendrá vida eterna. El que crea en mí vivirá. ¿Cuándo? Cuando Él regrese en las nubes por segunda vez. Si estás muerto, resucitarás. Y si estás vivo, en ese momento serás transformado en una nueva naturaleza. Aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Porque los que estuvieron muertos y los que estarán vivos serán juntamente levantados y se encontrarán conmigo y así nunca más morirán. ¿Por qué? Porque entrarán en la vida eterna con nuestro amado Salvador. ¿Y qué es esto, hermanos? Esto es fe. Hoy en día hay millones de cristianos en el mundo entero que no creen en la segunda venida. Y los que no creen en la segunda venida se van a quedar. ¿Por qué? Porque todo se mueve por medio de la fe. Sin fe no podemos en sí recibir las promesas del reino de los cielos. Sin fe no podemos agradar al Padre ni al Hijo. Por eso dice Juan, 1 Juan 5:4, todo lo que ha nacido de Yahweh vence al mundo. ¿De qué manera alguien nació de Yahweh? A través del sacrificio de su Hijo, a través de creer en el sacrificio de su Hijo. Todo aquel que ha nacido de Yahweh vence el mundo, refiriéndose al pecado. Y esta es la victoria, este es el triunfo que vence al mundo, al pecado, no al mundo literal, sino refiriéndose al pecado, nuestra fe, nuestra emuná, nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra seguridad. ¿En quién? En Yahweh y en el Mashiach, en su sacrificio. Por eso tan importante es creer en el Mesías, porque sin fe no podremos ser salvos. La fe es una decisión. Y el Mesías dijo algo claro a los discípulos. Todos ustedes tienen una medida de fe. Pero esa fe hay que desarrollarla. Y lo que el enemigo no le gusta es que nosotros tengamos fe. Porque la fe es la única manera de protegernos de los ataques del enemigo. Por eso, a través de nuestra fe en el sacrificio de nuestro amado Salvador y a través de la fe en nuestro Padre Celestial, podemos vencer el pecado, podemos vencer la maldad y aún el reino de las tinieblas. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 16:13, estén firmes en la fe, no bajen los brazos, sean valientes y fuertes. Cuando alguien comienza a menguar en la fe, ¿qué hace? Se aísla, se aleja. Y ese es el peor error que puede cometer. Si estás menguando en la fe, alimentate de la palabra, alimentate de las enseñanzas, de los mensajes. Porque la palabra de Yahweh te va a nutrir en la fe, te va a fortalecer, te va a dar lo que necesitas.
Por eso Yahshua sigue diciendo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Por qué no pasará hambre? Porque Él es la palabra viva, la Torah viviente de Yahweh. ¿Y por qué no pasará sed? Porque Él, por medio de su sacrificio, el Padre nos ha dado su Espíritu, que todo aquel que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y nunca más tendrán sed espiritual. ¿Saben lo que es la sed espiritual? Buscar en este mundo físico llenarnos espiritualmente con algo físico, con algún Dios, algún santo, alguna religión, alguna práctica, llenar algo externo para llenar nuestro interior. Esa es la sed que todo ser humano tiene, que solamente el Espíritu de Yahweh a través del sacrificio del Mesías puede saciar nuestra sed. Por eso dijo claramente, el que crea en mí, el que crea en mi sacrificio, el que crea en lo que yo hice en ese madero, en esa cruz, de su interior fluirá el Espíritu de mi Padre. Y no tendrán sed jamás, porque entenderán que están en la verdad. Por eso dice Santiago 5:14, la oración de fe sanará al enfermo. Cuando alguien tiene la oportunidad de orar por un enfermo, ore con fe. Si uno está enfermo, ore con fe. ¿Por qué? Porque si es la voluntad del Padre, esa persona se va a sanar. Por eso sigue diciendo Pablo, somos más que vencedores por medio de la fe en el Mesías. Romanos 8:37. Somos más que vencedores. Tenemos la victoria, triunfo en nuestras manos. Pero hay que pelear. Hay que pelear. Hay que resistir el día malo. Hay que resistir los ataques del enemigo. Pero tenemos que el triunfo en nuestras manos, porque ya venció nuestro amado Salvador en el madero. Ya dio su sangre, dio su vida para que todo aquel que crea en Él no sea avergonzado, sea salvo y no condenado. Por eso dice Romanos 10:17, por la fe creemos y es aumentada por el oír la palabra de Yahweh. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. ¿Y qué significa el justo? El que es justificado. No sos justo por tus propias acciones o tus propios medios o mis propias decisiones. Somos justos por la sangre del Cordero. Somos justificados, perdonados, reconciliados con el Padre, santificados, apartados para Él. Somos justos por medio de la fe en el Mesías, por medio de su sacrificio. ¿Y qué más? El justo por la fe vivirá. ¿Qué cosa va a vivir? Espiritualmente. Alguien que no tiene fe, alguien que tiene duda, alguien que es incrédulo, nunca podrá vivir espiritualmente. Va a vivir emocionalmente y va a vivir carnalmente. Por eso, el libro de Hebreos nos deja testimonios de siervos de Yahweh, hombres y mujeres que tuvieron fe, emuná, certeza, convicción, seguridad. Abel murió y aún todavía uno puede hablar de él. Su sangre se presentó delante de Yahweh pidiendo justicia. Toda sangre que es derramada inocentemente se presenta delante del Padre. Por eso Apocalipsis 7 dice, y las multitudes de ropas blancas pedían justicia. ¿Hasta cuándo, Creador? ¿Hasta cuándo, Yahweh? ¿Hasta cuándo? Y Yahweh dice, tranquilos, porque la ira mía vendrá a las naciones
y juzgaré a todos aquellos que murieron, todos mis siervos, todos mis santos, que han derramado la sangre de mis hijos. Abel fue un hombre de fe, porque le dio lo mejor a Yahweh. El que tiene fe en Yahweh siempre le va a dar lo mejor. Siempre. Y yo siempre les digo a todos, desde que sirvo al Padre, desde los 20 años de edad, cuando sirvamos a Yahweh, le démosle lo mejor. Si no, no hagamos nada. Porque Él se merece lo mejor. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor. Todo se merece lo mejor. Y Abel fue un hombre de fe y le dio lo mejor. ¿Saben por qué? Porque cuando le damos lo mejor a Yahweh, no lo damos para que todo el mundo lo vea. Lo damos de corazón. Porque Él ve aquí. Él ve el corazón. Las intenciones del corazón. Y Abel le dio lo mejor a Yahweh teniendo un corazón correcto. Otro hombre de fe fue Enoc. Enoc caminó con Yahweh. Hombre dedicado a Yahweh. Eso significa Enoc, dedicado a Yahweh. Caminó con Yahweh y Yahweh se lo llevó. Fue un hombre de fe, de certeza, de convicción, en un mundo totalmente de maldad, en un mundo contaminado por ángeles caídos, en un mundo donde Satanás, Lucifer, se encargó de dañar la humanidad. Noé obedeció a Yahweh y fue el libertador. Noé fue un ejemplo, fue un modelo de lo que sería nuestro amado Mashiach. Porque Noé, en medio de un mundo contaminado de maldad, de iniquidad, obedeció a Yahweh, tuvo fe. Yahweh le ordenó hacer el arca. Yahweh le mandó información y le dijo, va a caer un juicio, va a caer diluvio. Y él no dudó. Él no dijo, no, esto es imposible, no puede ser. Sí, claro que sí. Y obedeció. Y obedeció en un mundo totalmente en contra de las verdades y los principios de Yahweh. Noé fue un hombre de fe, de certeza, de convicción y seguridad. Podemos ver muchos ejemplos más. Abraham, el hombre que Yahweh escogió de la tierra de Ur de los caldeos, una tierra pagana, lo hace cruzar del otro lado del río, por eso se lo llama hebreo. El hebreo es el que cruza del otro lado del río de lo que es la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia, y lo lleva ¿a dónde? A la tierra prometida. Y él recibe un claro llamado y le dice, vas a ser padre de naciones. Tu descendencia será como las estrellas del mar, como la arena en el mar. Las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y así fue lo que Yahweh determinó. Y Abraham tuvo fe, obedeció. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Todos podemos equivocarnos. Abraham se equivocó. Yahweh le cambia el nombre. Luego Sara recibe una promesa de Yahweh. Sara se ríe, duda, cree, pero Yahweh dice, yo lo voy a hacer. Y lo que Yahweh dijo, se cumplió. De Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que hombres y mujeres de fe creyeron en Yahweh. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Cometieron errores? Sí. Pero obedecieron. Tuvieron certeza, tuvieron convicción, tuvieron seguridad de Yahweh. Y así podemos ver muchos ejemplos más. David, teniendo tan solo 8 años de edad, fue llamado por Yahweh a ser escogido rey de Israel. Pero David sabía quién era Yahweh. David sabía que él iba a pelear en el nombre de el Elohe de los ejércitos, porque sabía que Yahweh tenía varios ejércitos en su reino. Y así venció a Goliat, teniendo fe, certeza y seguridad.
Y cuando nosotros servimos a Yahweh, cuando nosotros predicamos su palabra, cuando nosotros enseñamos su palabra, cuando nosotros hacemos lo que Yahweh manda, tenemos que ir con seguridad, con certeza, con convicción. Sabiendo que Él nos respalda, sabiendo que su Espíritu está con nosotros, a pesar de las batallas, de los problemas, de la oposición, sabiendo lo que estamos haciendo. Por eso no podemos dudar. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Rahab, siendo una mujer pagana, adorando a otros dioses, viviendo en el Jericó, creyó en el Yud Hei Vav Hei, en el yo soy el que soy. No hay otro como Él. El Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Rahab creyó en Yahweh y a través de su fe, toda su familia fue salva. Ana, una mujer de oración, una mujer de intercesión. Ella deseaba tener un hijo, pero no podía. Pero ella clamó a Yahweh y le dijo, si tú me das un hijo, será para ti. Porque los hijos son de Yahweh. Los hijos vienen de Yahweh y así como vienen, se van con Él. Son en sí regalos, dones que Yahweh nos da, que nosotros tenemos que cuidarlos, valorarlos y enseñarles la verdad de Yahweh en esta tierra. Y así sucedió que Yahweh le dio un gran siervo llamado Samuel. El nombre Samuel significa pedido a Yahweh. Pedido a Yahweh. Porque Ana le pidió a Yahweh. Y Yahweh se lo dio. Y dice que cuando se destetó, cuando le sacó ya la teta, la leche, lo entregó a Yahweh, al sumo sacerdote. Ella cumplió lo que le prometió. Y podemos ver muchísimos ejemplos más, pero entre ellos Miriam, la madre del Mashiach. En el español la conocemos como María, la madre de Jesús, pero el nombre correcto es Miriam, la madre del Mesías, de Yahshua. Siendo virgen, le creyó al ángel de Yahweh. José, cuando se enteró que estaba embarazada Miriam, Joseph, dudó, la quiso dejar, pero el ángel de Yahweh dijo no, porque hay un plan divino, hay un propósito de Yahweh aquí. Y José creyó. Y saben, para servir a Yahweh, para andar en su senda antigua, para andar en su verdad y en su palabra, tenemos que caminar por fe. Porque cuando dejamos de caminar por fe, empezamos a caminar por vista. Y en el camino nos truncamos. En el camino nos detenemos. En el camino nos desviamos. Y eso es lo que el Padre no quiere. Por eso, Santiago 2:17 termina diciendo Santiago ahí, claramente, la fe sin obra es muerta. Si nosotros caminamos con fe, si nosotros le creemos al Padre, si nosotros tenemos certeza, convicción y seguridad en Él, en su Hijo, en su palabra, en su Espíritu que está con nosotros, tiene que haber obras, pero no obras físicas, sino obras espirituales. La fe sin obra es muerta. Tiene que haber obras espirituales. Tiene que haber frutos espirituales en nuestra vida. Tiene que haber cambios. Porque si nosotros decimos tener fe en Yahweh, pero nuestra vida sigue siendo la misma, nuestra vida sigue estando en oscuridad, nuestra vida no es bendecida, no avanza, hay algo que está mal. Es lo mismo cuando uno tiene una fe en algo físico, tiene una fe en algo material, tiene la fe en sí, en un lugar de 4 paredes, en un hombre, la fe en un pedazo de madera, en un pedazo de yeso. Esa es la falsa fe, no es la verdadera fe. Lo mismo pasa con la fe sin obras. Si queremos tener fe en Yahweh, en su Hijo y en su Espíritu, tiene que haber obras espirituales. Tiene que haber cambios en nuestra vida. No podemos seguir igual. Y yo siempre le digo a todos los hermanos,
Hay hermanos que están desde el principio del ministerio, hace ya 5 años. Y siempre le digo lo mismo: si vos caminás delante de Yahweh, si sos obediente, si buscás su palabra, si empezás a estudiar su palabra, empezás a pedir la guía a Él, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. No porque sea yo, no porque el ministerio lo haga, sino porque Él lo va a hacer, porque va a responder a tu fe. Va a responder tu seguridad, tu confianza, tu certeza en Él, en su Hijo y en su palabra. Y a través de su Espíritu tu vida va a cambiar. Y Él nos ama a todos por igual. Él no hace acepción de personas. El hombre sí. Un pastor, una iglesia, te puede señalar, te puede juzgar. Me puede señalar, me puede juzgar. Pero Él no hace acepción de personas. Él ama a todos por igual. Y Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a creer en Él. Por eso Yahweh te dice a través de este mensaje: si tuvieras fe, lo que podría pasar en tu vida, te dice Yahweh. Si tuvieras fe, ese mar en tu vida se abriría. Si tuvieras fe, esos muros de Jericó que te están rodeando caerían, dice Yahweh. Si tuvieras fe, esa enfermedad que te quiere llevar a la muerte puede desaparecer. Ese matrimonio que ya no tiene arreglo se puede restaurar. Ese ministerio, ese llamado, esos dones que Él te dio, que hoy están apagados, muertos, escondidos, Él puede encenderlos, puede usarlos, levantarlos, y puede brillar y puede iluminar en medio de tinieblas. Por eso Yahweh te dice: si puedes creer, si tuvieras fe, y eso es lo que Yahweh te dice: ten fe en mí, cree y verás mi poder, verás mi mano. Si tuvieras fe, todo puede cambiar. Si tuvieras fe, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Así que damos gracias a Yahweh por el mensaje. Bendecimos su nombre. Bendecimos su palabra. Gracias a Yahweh por esta palabra, porque es una palabra para todos, para todos. Todos en algún momento dudamos, en algún momento caemos, bajamos los brazos, pero Yahweh nos dice: si tuvieras fe, tu vida puede cambiar. Y eso es lo que nosotros hoy, en esta hora, creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en su Hijo, creemos en su Espíritu, y saber que a su tiempo Él va a obrar. Amén. Así que no bajes los brazos, llénate de su palabra, llénate de fe, ten certeza, convicción y seguridad, dale para adelante, no te desvíes, y vas a ver que el Padre va a extender su poder, su mano a tu vida y a todo a tu alrededor. Así que damos gracias a Yahweh. Buen reposo para todos. De Argentina a Buenos Aires, damos gracias a todos los hermanos que siempre están apoyando el ministerio a través de diferentes formas, a través de oración, a través de ofrendas. Es importante también recalcar siempre las ofrendas, que a través de las ofrendas podemos seguir adelante el ministerio. Así que si Yahweh pone en tu corazón ofrendar, ahí siempre estoy subiendo en las redes los números de los países. Quizás no estás ese número donde vos estás en tu país, pero podés comunicarte al número del ministerio, que siempre estoy compartiendo en las redes. Así que también las ofrendas son importantes para sustentar el ministerio, las oraciones, y también a todos los hermanos que están orando para que el Padre abra puerta en otras naciones para llevar la restauración de las Escrituras, llevar la senda antigua a Yahweh. Estamos orando, estamos clamando al Padre para que su verdad se extienda a las naciones y siempre el Padre pueda obrar en su pueblo. Su pueblo tiene que ser restaurado, queda poco tiempo, las cosas se están cumpliendo y nosotros tenemos que entender que ahora es el tiempo de llenarnos de Él, de conocer su verdad, de alimentarnos y de fortalecer nuestra fe, porque lo vamos a necesitar en lo que viene a la tierra.
Así que la semana que viene estaremos con nuevos mensajes. Vamos a estar, como siempre, teniendo nuevos mensajes en la semana, martes y viernes. Estaremos también el miércoles con la escuela. Vamos a tener ya la tercera clase. Vamos a ver una clase muy buena sobre la caída de Lucifer y los ángeles caídos. Así que no te pierdas esas clases que son realmente de bendición. No están siendo grabadas, así que si vos entras a la clase de Zoom, grabalas vos en audio para que las tengas. Así que aquellos que puedan estar, no se lo pierdan. Y los que no tienen internet, no pueden entrar a Zoom, se comunican conmigo en el número de ministerio, que yo estaré ayudándoles. Así que damos gracias a Yahweh por todo lo que está haciendo el Padre del ministerio. Pronto vamos a tener la segunda reunión de matrimonios sobre la comunicación, así que va a estar muy bueno también a través de Zoom. Y pronto también el Padre va a abrir la segunda temporada, segundo periodo de la escuela de niños, así que Yahweh ha sido bueno con el tiempo que ha pasado en el primer periodo, y el Padre sé que pronto va a abrir el segundo, así que para todos los hermanos que quieran tener a sus hijos instruyendo a los niños, sabiendo que cuando sean grandes no se apartarán de la verdad de Yahweh. Así que seguimos adelante. El Ministerio Cena Antigua, abrazo grande para todos, buen reposo, Yahweh les bendiga y nos vemos en otro mensaje. Bendiciones. Y algo más importante que me olvido: compartan los mensajes, los demás. ¿Saben por qué? Porque cuando más comparten, más los mensajes llegan a las naciones. En estos meses están hermanos hablándome en otros países que están llegando los mensajes a través de Facebook, a través de YouTube, de Instagram. Compartan los mensajes porque de esa manera se extiende el ministerio a otras naciones. Están llegando a Europa, en otros países que no estaba llegando, así que no duden de compartirlo porque es palabra de Yahweh, es su verdad y todas las naciones tienen que escuchar estos mensajes. Así que damos gracias a Yahweh y nos vemos pronto. Bendiciones.